Obra literaria: Sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 6. La ineptitud de Pilato. Parte 2. Así partió nuevamente nuestro sufriente Salvador desde el palacio de Herodes a la Torre Antonia, con el acompañamiento de los alguaciles y soldados, ridiculizándolo durante el camino con sus vestiduras de rey. En medio de toda esta triste ida y venida de Jesús por las calles de Jerusalén, no existen evidencias que haya comido, bebido o descansado, debilitándolo aún más su condición física desde aquellas traumáticas horas de la noche cuando fue arrestado en el huerto del Getsemaní. Pilato, al conocer que le devolvían al acusado, decidió finiquitar su situación jurídica cuanto antes. Personalmente deseaba liberar a Jesús, pero a la vez sentía la presión de las autoridades religiosas que se lo impedía, por lo que esta vez convocó no solo a los principales sacerdotes y ancianos a la plaza exterior del pretorio, sino también a otros gobernantes y al pueblo en general, para exponerles su posición con respecto al acusado. Estando reunidos en la plaza, les dijo que una vez interrogado a Jesús y analizada su causa, concluyó que ni él ni Herodes habían encontrado algún delito para incriminarlo. El gobernador romano estaba convencido que los sacerdotes le habían llevado a ese hombre por envidia. Sabía que todo era una farsa montada contra el Nazareno por divergencias doctrinales entre ellos, por lo que había resuelto ponerle en libertad después de castigarle. Sin embargo, para que su decisión no fuera cuestionada públicamente, y aprovechando que durante la fiesta de la Pascua tenían por costumbre soltar un reo frente al pueblo, cualquiera que pidiesen, se le ocurrió poner a la vista de ellos a Jesús por un lado y a Barrabás, un famoso homicida, ladrón y culpable de sedición en Jerusalén, por el otro. Pilato decidió llevar el tema a decisión popular, y ante el evidente contraste de los detenidos, esperaba que la gente se decantara por la libertad de Jesús. Con esta maniobra política, los religiosos callaban y advirtieron lo peligroso que podría resultar aquella decisión en contra de sus torcidos intereses. Posteriormente, Pilato tomó su lugar de juez en el tribunal del pretorio y les consultó: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? La respuesta parecía obvia. Sin embargo, mientras se discutía este asunto, su mujer mandó a decirle que no se metiera con aquel justo hombre, porque en sus sueños había padecido por causa de él. No cabe duda que el mensaje de su esposa acrecentó el deseo de Pilato de dejar en libertad a Jesús, pero qué inoportuna resultó esa intervención en aquel momento, pues la interrupción fue muy bien aprovechada por los religiosos para emplear sus viejas artimañas y persuadir a la multitud
para decantarse por Barrabás. Y así se hizo. Cuando Pilato retomó el caso e instó a la deliberación popular, pidieron a gritos la libertad del famoso criminal y que fuese muerto Jesús. La estrategia del gobernador romano había fracasado y contra todo sentido común, el pueblo negó públicamente al santo y al justo, y en su lugar pidió que se les devolviese un homicida y sedicioso. Pilato no daba crédito a lo sucedido e insistía en no encontrar causa alguna para matarlo. Pero mientras más se refería a la inocencia de Cristo, más se enfurecía la multitud exigiendo su crucifixión. Poco margen de maniobra le quedó al romano para evitar la muerte del justo, por lo que en última instancia ordenó castigar severamente al Señor con la esperanza que esto pudiera calmar los ánimos de la multitud enardecida y que al ver su excesivo sufrimiento pudieran compadecerse y aceptar su libertad. Ordenó a sus soldados llevar a Jesús al interior del pretorio y prepararlo para recibir la pena de flagelación romana, tan dura y cruel que únicamente era superada por la crucifixión. Así se hizo. Una tropa de soldados lo llevó al lugar designado para sufrir tan bestial castigo, y colocándose a su alrededor, procedieron a desnudarle, a hincarle y atarle las manos a un poste de madera. Cuando estuvo todo listo, comenzaron a golpearle repetidamente con un látigo, aplicando todas sus fuerzas sobre la espalda, brazos y piernas de nuestro Redentor. El látigo empleado en la tortura romana estaba compuesto por un mango corto y varias lenguas de cuero trenzadas y atadas al extremo con pequeñas bolas de hierro. Este castigo causó en el cuerpo del Señor Jesús terribles lesiones y el mayor dolor posible. Generó profundas contusiones en su piel y sus tejidos internos fueron dañados, provocándole hemorragias que le hicieron perder mucha sangre y lo dejaron en estado crítico de salud, cumpliéndose de esta manera lo dicho en los salmos sobre él cuando expresaron: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Y también la parte que dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. No les bastó a estos bárbaros con semejante castigo, porque al finalizar su flagelación añadieron tiempo para humillarle con el asunto de su reinado sobre Israel, trenzando una corona de espinas e incrustándola fuertemente sobre su cabeza. Este dolor fue indescriptible para nuestro Salvador, ya que, con la fuerza de la incrustación, comenzaron a brotar grandes gotas de sangre sobre la cabeza que bañaron su rostro. Le pusieron además una caña en su mano derecha que simulaba el cetro de un soberano. Finalmente le cubrieron con otro manto de color púrpura
burlándose de su supuesta realeza e hincándose frente a él, en forma de sátira reverencia le decían: «¡Salve, Rey de los judíos!». ¡Qué cruel espectáculo! Al mismo tiempo que se burlaban del Hijo de Dios, le tiraban asquerosas escupidas y le propiciaban duros golpes con su rostro hasta desfigurarlo. Asimismo, con la caña que le habían puesto, le golpeaban la cabeza repetidas veces, provocándole moretones y hematomas que hacían más profundas y dolorosas las incrustaciones de espinas sobre su cuero cabelludo. Nuestro Señor, valiente como ninguno, a pesar que le maldecían, no respondía con maldición, y pese a que se dolía por el brutal castigo, tampoco reaccionaba con ira contra sus agresores. Por el contrario, encomendaba su causa al que juzga justamente, para que se cumpla lo escrito sobre él en las profecías cuando dijeron: «Porque Jehová el Señor me ayudará, por lo tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado». Después de haberle infligido aquella brutal paliza, Pilato quiso constatar el estado de Jesús y al verlo debió quedar impresionado. La condición en que se encontraba ahora nuestro Salvador era deplorable. El romano pudo haber sentido lástima por él, pero a la vez cierta seguridad y tranquilidad en que a causa de su terrible estado el pueblo le perdonaría. Ordenó así que lo vistieran. Pilato salió nuevamente hacia la parte del pretorio donde estaba su atril y mandó a traerlo para exhibirlo visiblemente quebrantado ante el pueblo, llevando una corona de espinas y vistiendo un grotesco manto color púrpura que para ese momento ya se había entremezclado con el intenso rojo de su sangre. Al presentar a Jesús de esta manera tan humillante, Pilato esperaba que la gente cambiara de opinión. Acudía a su conmiseración para que desistieran de su intención de matarlo, diciéndoles: «He aquí el hombre, y también he aquí vuestro rey». Y como lo había hecho anteriormente, expresó que ningún delito encontraba en ese desahuciado hombre. El cobarde e inepto político romano no se atrevía a asumir su función de juez y liberar a nuestro inocente Salvador de una buena vez. Por miedo a los judíos, procuraba a toda costa obtener la aprobación del pueblo para dejar en firme su decisión. Ahí estaba Jesús a la vista de todos. Nuestro Redentor había sido denigrado a un bochornoso espectáculo público. Apenas podía mantenerse en pie, y si bien se dolía por el inhumano trato recibido, más se entristecía en su alma por el rechazo de un pueblo al que había venido a salvar, sufriendo en carne propia lo descrito en los salmos sobre él cuando expresaron: «Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa». Y también la otra parte que dice: «Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre». Estaba frente al pueblo Jesús, un hombre masacrado
más allá de todo reconocimiento humano, pues como lo dice Miqueas, con vara de hierro hirieron las mejillas del juez de Israel. La carne de su piel estaba abierta, sangrante y sucia a causa de los constantes azotes y golpes recibidos. Su rostro ya estaba pálido, inflamado y desfigurado por el castigo recibido. Jesús estaba viviendo en carne propia la profecía de Isaías que decía acerca de él: no hay parecer ni hermosura en él, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sin duda, la respuesta de la gente no fue la esperada por Pilato, porque el pueblo, incitado por los malvados religiosos, lejos de sentir compasión por Jesús, se agitaron todavía más y vociferaban con mayor fuerza, de tal forma que sus gritos hacían temblar los cimientos del pretorio romano, diciendo: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Ante la potencia implacable y enardecida de esta multitud pecadora, Pilato debió haber sentido en carne propia la presencia de los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas reunidos en la ciudad de Jerusalén, confirmándose de esta manera lo expresado por Dios a través del profeta cuando manifestó: «Pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado». Y también lo dicho por el salmista cuando manifestó: «Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué». Irónicamente, el único que mantenía la serenidad y cordura en todo aquel alboroto era nuestro valiente Señor Jesús. Pilato ya estaba exhausto mentalmente con todo esto. Entró nuevamente al pretorio y trató de interrogar por última vez a Jesús, pero ya era tarde. El Señor había decidido no contestarle nada más en favor de su defensa. Los religiosos, al advertir la conducta vacilante de Pilato y con el fin de evitar que liberase al Nazareno, le intimidaron diciéndole que si soltaba a Jesús no era fiel al César romano, porque todo aquel que se hace pasar por un rey, al emperador de Roma se opone. Sin duda, esta grave amenaza aumentó la presión hacia Pilato. El romano se dio cuenta del juego sucio que emplearon contra él. Se había quedado sin argumentos y comprendió que la gente nunca le haría caso, por lo que, viendo que aquello podía terminar en un gran alboroto, o peor aún, en una sedición del pueblo judío hacia su gobierno, tuvo miedo y se dio por vencido. Ordenó entonces que lo llevaran a un recipiente con agua, se lavó las manos delante de todos para desligarse públicamente de la responsabilidad sobre la muerte de Jesús y les dijo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». En respuesta a las palabras de Pilato,
El pueblo rápidamente admitió su culpabilidad sobre la muerte de Jesús, porque le replicó: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, atrayendo así sobre sí mismos la maldición profetizada para Israel que decía: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Posteriormente, el emperador dio por terminada la causa, se sentó en su tribunal y concedió la demanda del pueblo, dando libertad al homicida Barrabás y ordenando que Jesús fuera azotado por última vez antes de ser crucificado en el Gólgota, lugar ubicado en las puertas de la ciudad de Jerusalén, cumpliendo así nuestro Señor los requisitos para el sacrificio del Cordero Pascual establecido en el libro de Levítico, el cual reza que el Cordero debía ser sacrificado en las afueras de la ciudad.